que estás. Buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Nos encontramos en este espacio que nos gusta llamar Mejor no hablar de ciertas cosas para conversar acerca del conflicto universitario. Tema aún para nada resuelto, aunque ya termine el año lamentablemente, y que nos trae muchísima incertidumbre. Por eso nos parece importante traerlo hoy acá. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy en este sábado de noviembre? Sí, la verdad nosotras estamos bastante preocupadas de ser estudiantes universitarias en un contexto actual de vaciamiento de la educación pública superior. Sí, realmente nos preocupa nuestra permanencia en la carrera, cómo se va a seguir sosteniendo nuestro acceso a este derecho y nos interesa particularmente cómo se configuran las luchas en torno a su defensa. Lo que queremos saber es también en qué están aquellos estudiantes que se encuentran en contra de las medidas de lucha, de defensa de la educación, pero que aspiran a permanecer en la misma. Claro, cuando queman las papas por el ajuste nacional, tienen que salir a posicionarse y a nosotros nos interesa ver cómo lo hacen, qué piensan, qué ideas refuerzan, qué discursos reproducen, teniendo en la cabeza un gobierno que pregone el ajuste y la descalificación de la universidad pública. Para entender su postura frente al conflicto, creemos necesario volver a abril 2024. Contame, ¿qué estaba pasando en ese momento? Y mira, en ese mes de abril nos encontramos con la noticia de que el presupuesto 2024 para las universidades iba a ser el de 2023 reconducido. Y que encima con eso teníamos que tirar todo un año que podemos decir ya a fines de este año que fue para nada estable. Ni hablar. Por eso, el día 23 de abril se convoca a la Marcha Federal Universitaria, que trajo movilizaciones masivas a lo largo y ancho del país, siendo multitudinarias en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Pero, ¿estábamos todos en la misma sintonía? Y es redundante capaz de decirlo, pero no todos los que habitamos y transitamos la universidad pública la pensamos y la defendemos de la misma forma. Creo que se puede dividir en dos bandos. Estamos quienes apoyamos la lucha docente por una mejora de sus salarios, quienes consideramos a la universidad pública como un derecho indivisible e inalienable, como una forma de movilidad social ascendente, y están del otro lado quienes defienden a la universidad pública levantando otras banderas, diciendo otro discurso que se corre de los típicos discursos progresistas. Sí, me parece importante también entender que quienes apoyan este gobierno y reproducen su discurso tienen una concepción particular de la educación que debemos prestar atención y analizar, para entender luego cómo esa idea que tienen de universidad se relaciona con su idea de cómo hay que defenderla. Ellos parecieran entenderla en términos más economicistas a la universidad, como un servicio más que como un derecho. Un servicio capaz que tiene que ser eficiente, que acarrea un beneficio más individual de que yo me recibo a partir de herramientas que me dieron los docentes para formarme y que después eso me va a servir para generar plata y nada más. Sí, yo no sé igual cómo planean recibirse estas personas, pero sí, evidentemente permea en su discurso todavía el discurso que traía Milei en su campaña sobre el sistema de vouchers. Es así como entienden a las instituciones educativas, como empresas que para funcionar mejor tienen que competir entre sí. Sí, y creemos que en ese punto tenemos un desafío nosotras de poder entender a quienes defienden al gobierno nacional y sus políticas y al mismo tiempo asisten a la universidad pública. Nos interesa saber entonces qué discurso tuvieron las militancias libertarias cuando Milei declaró lo siguiente. La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Bueno, la verdad que no puedo creer lo que acabo de escuchar. Como estudiante de la universidad pública hace 4 años, que Milei diga que solo acceden hijos de ricos, no puede ser. Y hasta sus propios militantes se lo marcaron, ya que no permeó en el discurso de ellos, ni de los estudiantes que no militan ni lo apoyan,
porque es muy poco verosímil lo que postula, la verdad. Y para profundizar sobre esto tenemos que señalar dos cosas. Primero, que la militancia juvenil de derecha libertaria habita la universidad pública y se identifica como popular, diferenciándose de los chetos del PRO, que igual pertenecen a este universo de jóvenes de derecha, pero no coincide con la realidad de lo que dice el presidente y se nota. Sumado a esto, es muy difícil también instalar una idea tan contraintuitiva como que el sistema de educación superior no es inclusivo cuando es público y gratuito. Sí, creemos que con este discurso que dice él en esta entrevista y cómo reaccionaron las militancias libertarias al no tomarlo tal cual a rajatabla, que es muy difícil socavar y cuestionar ese consenso nacional que hay en la Argentina sobre la educación pública, gratuita y de calidad, y que tienen que recurrir a otros argumentos para atacarla. No encontramos en la comunicación de las agrupaciones de derecha videos o publicaciones de estudiantes reivindicando este discurso de deslegitimación de quienes estudian en ella, sino que construyeron otro distinto al que se estaba diciendo a nivel nacional. Sí, para estudiantes de la universidad pública que apoyan al gobierno nacional, decir que la universidad está llena de ricos es una ficción. Creo que no le llega al estudiante que es primera generación universitaria, y es por eso que los militantes libertarios se proponen construir otro discurso que se adapte al contexto en el que viven día a día. Sí, a mí también me parece que lo que Milei intentó hacer diciendo esto fue más que nada culpabilizar al gobierno anterior del vaciamiento de la universidad, para poder, entre comillas, bajarle el precio y que parezca que de este lado estamos defendiendo un privilegio de unos pocos. Sí, la verdad es muy grave que traiga estos términos al derecho a la educación, porque si profundizamos un poco en su lógica, se podría justificar con este argumento el arancelamiento, si total van unos pocos y la pagamos entre todos. Pero nos parece importante resaltar, como mencionamos antes, que se nota el desplazamiento entre el discurso nacional y el local, porque el que estudien con la nuestra no caló y chocó en definitiva con un fuerte consenso nacional de la importancia de la universidad pública. Sí, justamente por eso el presidente mismo tuvo que moderar su discurso y buscar otra justificación para el desfinanciamiento de la universidad. Es por eso que 3 días después de su discurso en el ex SK, dice lo siguiente en una entrevista brindada a La Nación Más. Acá no está en discusión ni la universidad pública, ni tampoco está en discusión que es no arancelada. O sea, bien, va a seguir siendo universidad pública no arancelada. Eso no se toca. Bien. Lo que sí está en discusión es, yo le hago una pregunta, todos estos que defienden y que están haciendo todo este revuelo, ¿acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política? Porque el punto es, ¿ustedes están a favor del robo? Es decir, yo lo único que estoy diciendo es, como esto está siendo pagado por todos los argentinos, desde mi punto de vista, creo que corresponde que esos fondos tengan que ser auditados. ¿Sí? Porque los impuestos no se pagan voluntariamente, no, se pagan a punta de pistola. No hay duda que tienen que ser auditados. Bueno, entonces tienen que ser auditados. La pregunta es, entonces, ¿por qué no quieren ser auditados? Si no está en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada, ¿por qué entonces tanto problemas? ¿Porque las queremos auditar? ¿Sabe quién no quiere ser auditado? Principio de revelación se llama, el que está sucio. Es decir, y todo este revuelo es tomar una causa noble, como es la causa de la universidad pública no arancelada, y agarrar y ocultar los curros de los delincuentes. Esto es lo mismo que pasa Eso está claro. Pero Antonio, esto es lo mismo que pasó con el tema de los gerentes de la pobreza. Bueno, a decir verdad me trajo un poco de paz que diga que va a seguir siendo pública la universidad y no arancelada. Gracias, Milei. Pero no gracias, Milei, porque no dijiste gratuita. Eso no me da paz. En parte igual podemos cantar victoria, en el sentido de que antes tenía una postura mucho más radicalizada, en la que decía que las universidades eran focos de adoctrinamiento y se animaba a desvalorizarla. Y ahora era mentirita. Llegó a su discurso más acabado, con más verosimilitud, que es, bueno, la pagamos todos
y es una causa noble que se usa para currar y robar. Y le tira la pelota a las universidades diciendo que no quieren ser auditadas y no quieren dar cuenta de en qué se gasta la plata de los impuestos que todos pagamos. Sí, acá en este discurso nacional podemos ver que pone como contrincante a las universidades, tratando constantemente, como dijimos, de deslegitimarlas desde diversos focos hasta dar con ese punto clave para generar un discurso que sí tenga aval y justifique su desfinanciamiento, trayendo al ojo público un tema difícil de entender, que es cómo son las auditorías, qué se hacen, cómo son, quién las hace, y dejando que permee y corra por debajo de la mesa el discurso, como dijimos antes, de que las universidades curran con tus impuestos y que no quieren dar explicaciones de lo que hacen. Sí, la verdad que analizado también en un nivel más local, cómo le traen los chicos a la UNC, los militantes libertarios, y es que fue direccionada a las autoridades de la universidad responsables de mantener la transparencia, y aunque consideramos que es de sus mejores armas por ser tan verosímil, tienen un desafío también los militantes universitarios, y no es su única bandera para dar la disputa hacia dentro de su territorio, porque ha sido politizado en mayor o menor medida por docentes, agrupaciones estudiantiles y mismos estudiantes que defienden su derecho a la educación, que complejizan un poco más las lecturas hacia adentro. Estas disputas se pueden ver, por ejemplo, cuando ocurrieron los paros docentes en junio y la posterior suspensión de las mesas de exámenes de julio, donde el correlato de los libertarios se fundaba principalmente en la contraposición de estudiantes versus docentes, planteando esta dicotomía como una irrupción del derecho de los estudiantes a poder estudiar y rendir. Sí, y la verdad que no fue solamente el discurso de los libertarios, sino también de estudiantes no militantes, porque permea ahí el discurso liberal del derecho individual, en el que mi derecho se ve perjudicado porque otros no me dejan ejercerlo, y esta la verdad es una mirada del conflicto para nada colectiva, y es por eso que su reacción frente a las medidas de los docentes fue la de exigir la reincorporación de las mesas y de las clases para los estudiantes, una postura pasiva en términos de acción política. Podemos pensar también que el mismo discurso se reprodujo cuando en octubre ocurrieron las tomas de las facultades. Esta medida de fuerza tomada por los estudiantes a raíz del veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario posicionó a cierto grupo de estudiantes en el lugar de defender a la universidad pública de una forma más colectiva y reactiva, que generaron un impacto no solo a nivel local en cada una de las universidades que se tomaban, sino también a nivel nacional. La verdad que fue bien federal esa articulación, qué bueno que lo hicimos. Sí, pero no podemos meter a todos los estudiantes dentro de una misma posición y discurso. Los estudiantes que apoyan al gobierno se posicionaron obviamente en contra de estas medidas gremiales y establecieron un discurso de preponderancia de un derecho por sobre otro. Podemos traer como ejemplo de esto una publicación que hizo la organización estudiantil UPAU, en donde decían: tu derecho a manifestarte no está por encima de mi derecho a poder estudiar, que choca con los derechos que son indivisibles, que ningún derecho puede estar por encima de otro derecho. Bueno, me parece que igual les estás pidiendo un montón para que entiendan esto, pero bueno, broma. Me parece que llaman a la confrontación entre los mismos estudiantes, porque ellos obviamente no van a ver al enemigo en el gobierno nacional, en Milei, que es el que está efectivamente ajustando, sino que son los mismos estudiantes que tienen otras formas de luchar por la universidad pública que ellos no comparten. Algo muy similar pasa cuando hay paro docente, diciendo que esta medida solo les perjudica a los que quieren estudiar y rendir. Pero bueno, sí también hay que reconocer que este discurso tiene larga data, no se lo podemos adjudicar solamente a los liberales, porque en contextos de conflicto sucede la contraposición entre claustros docente y estudiantil, porque representan distintos intereses. Pero bueno, también el agente más liberal en esta lucha lo que busca es fragmentar hacia adentro y desmovilizar al estudiantado. Sí, bueno, y como para ir cerrando, podemos destacar que si Milei se va muy a los extremos y trata de polarizar su discurso, pierde fuerza. Acá nos sirve descalificar y desvalorizar la educación pública, gratuita y de calidad en Argentina. La pulseada que juega se tensiona cuando se tiene que moderar en términos discursivos, pero en los términos en los que no está perdiendo, gracias a los vendidos de la UCR, es en su gobernabilidad para sostener el desfinanciamiento universitario. Ojo igual, no nos quedemos con señalar a diputados,
porque ya sabemos muy bien que responden a los gobernadores de sus provincias. Sí, la otra pulseada es la que juegan los jóvenes de derecha que asisten a la universidad pública y la defienden, entre comillas, para nosotras, y es con el enemigo que ponen adentro, los docentes y los estudiantes que toman medidas de fuerza para defender a la universidad en contra del gobierno, y su estrategia es desmovilizar desde el individualismo y aprovecharse del enojo de los menos politizados. Te trajo hasta aquí.